Y su primer partido fue el 3 de marzo. Fue en condición de local y fue con derrota. Fue ante Racing. Fue en la goleada, en el doblete de Duván Vergara, en el gol de Santi Solari también. Y algo importante tiene que ver con cómo salió ese partido. ¿Qué hizo Atlético Tucumán? ¿Quiénes estuvieron en aquel encuentro? En cuanto a lo que fue el desarrollo del encuentro, teníamos una posición de balón mayor a la de Racing, ¿no? Un 54% contra un 46% de un Atlético Tucumán. Y destaco lo de la posesión porque es algo que nos va a acompañar a lo largo de los 11 partidos disputados, teniendo en cuenta Copa Argentina y torneo doméstico, que son las competencias en las que está el conjunto de 25 de mayo y Chile. En cuanto a pases, ahí me parece una de las claves y creo que el trabajo primordial y en lo que ha hecho mucho énfasis Falcioni. ¿Por qué? Porque arrancó en aquel 11, ¿no? En el primer 11 en el que todos nos preguntábamos, ¿atajará Ingolotti? ¿No estará Tomás Durso? Porque Ingolotti venía con una imagen bastante dubitativa, ¿no? Para el hincha, para quienes lo veíamos al partido, decíamos, bueno, quizás un cambio de arquero le podía hacer bien. Y él dijo, no. Mi problema me pasa por la mitad de la cancha, que no estoy encontrando este tándem, que lo ha mencionado en conferencia de prensa. Lo ha buscado en su momento en la mitad de la cancha con Domínguez y Ortiz. Y hago énfasis en estos dos nombres porque hoy son otros que ni siquiera habían arrancado en el ciclo de Falcioni. Creo que fue la búsqueda de él y decir, bueno, como cuando uno busca en su casa y dice, bueno, necesito armar una torta, bueno, ¿qué ingredientes tengo? Bueno, él dijo, necesito armar el equipo, quiero saber mi mitad de la cancha. ¿Por qué es importante? Porque para el juego de Falcioni, estos dos hombres de la mitad de la cancha son fundamentales. Es un director técnico que a lo largo de estos 11 partidos que lo hemos visto en la provincia de Tucumán y dirigiendo técnicamente, lo podíamos observar que siempre había modificaciones. Lo veía en un principio a lo que fue Domínguez y Ortiz en el partido con Racing en el que cae derrotado, y luego teníamos el empate 1-1 ante Aldo Civi, donde también podíamos ver a Domínguez y Ortiz. Y nos sucedía algo, Cele, y te voy a traer un poco a memoria y también Facu, ¿no? Era un equipo que, si bien en cuanto a posesión, en cuanto a pases y en cuanto a pases completados, tenía una tasa alta. Pero ¿qué le sucedía a Falcioni? No le terminaba de funcionar esto que necesitaba necesito un mediocampo que me contenga, sí, pero que tenga salida al juego. Y es por esto que fueron pasando Ortiz con Domínguez, que fue una de las primeras duplas de la mitad de la cancha. Esto fue en el partido tanto de Racing como en el partido de Aldo Civi. Después, en el partido con Barracas, que Atlético va de visitante y buscaba esto de cortar esa mala racha en la primera división, y lo encontramos a Domínguez y a Ham. Un Ham que creo que, y en esto puede no sumarse también, es un jugador que por lo menos a primera impresión sabemos que es un jugador más de salida. No tanto de contención. No tanto de contención. Sí. Y lo traigo nuevamente a memoria a que Falcioni lo dijo. Que Domínguez y Ortiz no le gustaban juntos porque eran un poco de lo mismo. Que hacían el mismo trabajo. Y las estadísticas lo terminaban por respaldar, sí, a que hacen lo mismo, a pesar de que las percepciones, mía, me hago cargo de esto, era de, no, son distintos. Y no, las estadísticas avalan a que era un equipo muy contenido en la mitad de la cancha, con errores en la defensa, por eso terminaban llegándole, ¿no? Ahí al gol, un arquero que no terminaba por ser eso que se buscaba, pero un equipo que no tenía salida hacia el juego ofensivo. La primera variante pasa por incluirlo a Ham. Ham no terminó por darle eso que necesitaba porque no se terminaba de asociar bien con Domínguez. Esto es en el partido con Barracas Central, donde Atlético va por la fecha 11 del torneo en condición de visitante. Luego, cuando pasa al siguiente partido, Atlético gana. Y es el partido ante Gimnasia de La Plata. Y estamos en la fecha 12. Estamos repasando un poco, ¿no?, de lo que fue este Atlético Tucumán, porque es un semestre que se ha finalizado. Y sucede algo importante. ¿Por qué? Porque vuelve Domínguez a la titularidad y Ham juntos nuevamente. Pero sucede algo distinto.
Ham ya no va tanto para ser ese jugador de salida, sino se convierte en el volante central, buscándole por ahí las características o una buena virtud a Domínguez como ese jugador que le dé la salida o ser ese enlace para que Atlético sea ofensivo, porque estaba muy contenido. A ver, él solucionaba esta cuestión de, bueno, hay que tener contención, hay que dominar la mitad de la cancha, pero no se podía encontrar esa salida. Intentó con Domínguez y no terminó por cerrar más allá de esto que fue el triunfo y que era importante. Luego tenemos el partido ante lo que fue Sportivo Barracas por Copa Argentina en el debut del decano, y nuevamente vemos sostenido a Ham de 5 y a Domínguez de lo que tiene que ver ese interno, y ahora con un apellido que para mí fue creciendo en el ciclo de Falcioni, y ustedes me dirán, ¿no? Y tiene que ver con un Nicola metiéndose o involucrándose para hacer ese enlace, ¿no?, al juego, para ayudar, para dar una mano a lo que viene siendo la presencia de Domínguez en el equipo. Esto se sostiene ante Rosario Central, que este partido, y yo creo que ustedes lo deben de recordar, ¿no? Rosario Central y Atlético Tucumán es un partido donde se ve un cambio en uno de sus jugadores que fue el más regular en cuanto a minutos. Y estamos hablando de Luis Cingolotti, ¿no, Selene? Que lo recordamos. Bueno, en este partido vuelve a sostener a Jami Domínguez, que parecían darle esta solución a un Atlético que buscaba siempre con Falcioni encontrar esa mitad de la cancha, pero con un juego de contención, recuperación, pero también de salida. Y sucede algo al partido con Tigre, donde vuelve Kevin Ortiz, porque continúa Ham, vuelve Kevin Ortiz a probar, ¿no?, esa alternativa de buscar salida, y Julio César parecía no estar conforme. De ahí pasaron muchas fechas, ¿no? Tenemos todas las que hemos transitado con Atlético Tucumán hasta llegar a la dupla, que en esta quiero hacer énfasis, de lo que tiene que ver con Lautaro Godoy y con Leonel Vega. Dos juveniles, Lautaro Godoy que llegó, ¿no?, de la cantera de lo que es River Plate, pero Leonel Vega haciéndose fuerte y desplazando a dos que habían tenido bastante rodaje, como lo son Kevin Ortiz, Javier Domínguez y Ezequiel el Turco Ham. Y ahora sí, ¿no?, nos trasladamos a lo que tiene que ver la actualidad de Atlético Tucumán, donde Julio César en una de las conferencias hizo hincapié en esto de haber encontrado ese enlace, ese juego que tenga estas características de que Julio César, y valga la redundancia con esto, ¿no?, tiene que ver con que armó una línea de 4 donde ha sostenido Ingolotti, donde apostó por Maxi Villa, donde apostó por Clever Ferreira, uno de los que en el ciclo de lo que tiene que ver Hugo Colase no era parte, sostuvo a Suso, pero también se inclinó para lo que tiene que ver Galván. Esta línea de 4 defensores fue una de las que lo acompañó. La que se modificó y la que le generó este juego que tanto necesitaba de buenas asociaciones para la parte ofensiva fue con la mitad de la cancha entre Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola. Por Nicola también, porque Nicola estaba un poco borrado. Franco Nicola y también lo que tiene que ver Tesuri. Que Tesuri se convierte un poco de las banderas, ¿no?, de este Atlético Tucumán. No sé si ustedes coincidirán en esto o no, pero haciéndose un poco más de característica con lo que tiene que ver un delantero, un hombre para el ataque, para no dejar tan en soledad a Leandro Díaz, que muy pocas le llegaron, pero que ha convertido bastante, ¿no?, a pesar de lo que recrimina el hincha.